Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, vamos al tema. La lección de la escuela sabática es la lección 12, los acontecimientos finales de la tierra. Y vamos a tener como texto para memorizar, comprar Proverbios 23. Por favor, vamos a buscarlo. Vamos a tratar de hacer esta escuela un poco dinámica, pero no nos quedemos mucho en texto, sino vamos a avanzar. Por favor, búsquenme. Proverbio 23. Proverbio 23. Compra la verdad y no la venda. Amén. Que adquiere sabiduría, disciplina y inteligencia. Okay. Vamos a buscar Juan 8:31, ¿sí? Mientras que yo voy haciendo una pequeña introducción acá. Los acontecimientos finales de la historia de la humanidad van a estar girando en torno a la importancia de los verdaderos fundamentos de la fe en la palabra de Dios. Va a estar girando al sellamiento del pueblo de Dios y va a estar girando en torno a la lluvia tardía y al fuerte pregón, ¿sí? Recordemos que la lluvia temprana se dio en los días apostólicos, en lo que es el Pentecostés, ¿sí? Pero vamos a revisar Juan 8:31, en donde el Señor Jesucristo nos dice algo bien definido que nos va a ayudar a entender, ¿sí?, cómo se van a dar los últimos acontecimientos de la humanidad. Vamos al 8:31, por favor, ¿quién lo tiene? ¿Cuál es, hermano? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Sigue el próximo versículo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ok. El Señor les estaba hablando a los judíos, personas que no habían pasado por una esclavitud. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hablar en el contexto de lo que es lo que vamos a hablar. ¿Por qué necesitamos hablar de este contexto? Porque ellos le responden, siguen el siguiente versículo. ¿Qué le responden los judíos? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Mira, cuando una persona no entiende el contexto de lo que se está hablando, hacia dónde se va. Ellos empezaron a hablar del linaje, pero el Señor Jesucristo, ¿de qué les estaba hablando? ¿De qué libertad les estaba hablando? Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Vamos al versículo 34, que nos dice de qué estaba hablando el Señor, ¿sí? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, ahí el Señor les aclara a qué libertad se estaba refiriendo él en relación a que fueran libres del pecado. Toda persona, o cada vez que nosotros nos inclinamos hacia el pecado, nos hacemos esclavos del pecado. Ok, ahora vamos a seguir leyendo el versículo 35, por favor. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Ok, la maldad, los hechos pecaminosos, ¿sí?, van en contradicción ¿de qué? De los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo lo registra el apóstol Pedro, ¿sí? Esta cita sí está en el folleto, en el domingo 16 de junio, ¿sí? Segunda de Pedro 1:16. Vamos a ver, porque allá Juan nos está diciendo, ¿verdad? Nos decía el Señor Jesucristo que cómo podemos ser libres. Ahora Juan nos va a decir cómo en la práctica vamos a ser libres, ¿sí? Vamos a verlo, por favor. Primera de Pedro 1:16. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:16. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas
artificiosa, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Amén. ¿Sí? Y algo interesante acá con relación al discurso que presenta el apóstol Pedro, porque él afirma que él no le comentaron, no le dijeron, no le echaron el cuento con una fábula artificiosa de lo que sucedió, de lo que fue el Señor Jesucristo. Él nos está diciendo que él lo vivió en la transfiguración del Monte Santo, ¿sí? Él vivió en carne propia, ¿sí?, lo que sucedió en ese sitio. Es una experiencia sensorial que tuvo el apóstol Pablo y que nadie le puede desmentir eso. Y pareciera entonces que cuando él vio la gloria del Señor Jesucristo, sus ojos, ¿verdad?, su retina, el nervio ocular, ¿verdad?, que llevó la información al cerebro, pareciera entonces que eso que él vivió en su oído, cuando se movieron los huesecitos del oído, ¿verdad?, y el nervio auditivo lo llevó al cerebro y se registró en su memoria eso, pareciera que eso fuera el fundamento de la fe del apóstol Pedro. Pero cuando revisamos bien, ¿sí?, y el apóstol Pedro nos muestra y nos dice, pero no solamente eso, prácticamente nos dice, sino que tenemos algo aún más seguro. ¿Sí? ¿Y qué será eso que tenemos aún más seguro, hermana Joana? ¿Qué será eso que tenemos aún más seguro que cualquier experiencia sensorial que podamos tener nosotros? ¿Ven? Porque a veces nosotros tenemos experiencias sensoriales donde lo vivimos en una iglesia, donde hicimos tal cosa, pero ¿vamos a fundamentar nuestra fe en eso? ¿O en qué vamos a fundamentar nuestra fe? Ayúdenme por aquí, por favor. ¿Qué será eso que aún es más seguro? A ver, hermano Guillermo, ayúdenme. La palabra de Dios, o sea, la escritura. Amén. Vamos a leerlo como lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:19. ¿Sí? Tenemos también la palabra profética más segura. Ya va, yo quiero leerlo en esta versión y me perdonan. Dice, además tenemos la palabra profética aún más segura. ¿Sí? O sea, él está diciendo, sí, yo viví eso con el Señor Jesucristo. Yo lo vi transfigurado en el Monte Santo, pero eso no me confirma, no es el fundamento de mi fe. El fundamento de mi fe es lo que sigue diciendo el versículo 19. También la palabra Vamos a decirlo. más segura. Léalo por favor, hermano Francisco. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. ¿Sí? Vemos acá en el verso 19, ¿sí?, está la respuesta de cómo podemos afirmar nuestra fe. Dice la Biblia que la fe entra por el oír y el oír activa, ¿sí?, la palabra, se activa por la palabra de Dios. ¿Sí? No lo dice así, pero la fe entra por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, la única forma o la única manera en la cual nosotros vamos a estar seguros y no vamos a ser engañados en los acontecimientos finales de la tierra va a ser afirmando la lealtad a Dios y a su palabra. La obediencia. La obediencia. Ahora, vamos a 2 de Pedro 1, del 3 al 4, en donde vamos a determinar entonces de manera práctica, ¿sí?, de manera práctica, cómo es que nuestra fe se va a poder fundamentar y en qué se va a fundamentar. Vamos a verlo en 2 de Pedro del 1 al 3, ahí mismo, ¿sí?
Y dice, Como todo. Simón Pedro. dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos fue dado por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando fue por la gloria y la gracia de Dios. Ahora, vamos al verso 4, 1 Pedro 1:4, dice, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? ¿De las cuales? ¿Pero por medio de qué? Por medio de la piedad, del poder divino y del conocimiento, como lo acaba de decir el apóstol Pedro, ¿sí? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina. Mire, esto es interesante cuando nosotros entendemos el contexto de lo que habla el apóstol Pedro, es que esto es lo que hace la palabra de Dios. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Hace la transformación a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros creemos en las promesas de Dios. Pero ¿cómo vamos a creer en las promesas de Dios si no leemos la palabra del Señor? Si no estudiamos los acontecimientos finales que vienen. Nosotros ya sabemos a través del estudio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que hemos estudiado anteriormente y que hemos estudiado a través de, gracias a Dios, de lo que es la escuela sabática y de lo que es el libro Conflicto de los Siglos, ¿sí? Sabemos que las 2300 tardes y mañanas nos llevan a una fecha que es en 1844 y sabemos que a partir de esa fecha estamos en los tiempos finales, ¿sí? Pero que ya hoy han pasado 100 y pico de años, 180 años. 180 años, casi 200 años, porque ya lo que falta es muy poco, ¿verdad? Y aún nosotros como cristianos no hemos entendido cómo van a ser los acontecimientos finales. ¿Y por qué no lo hemos entendido? Porque simplemente no hemos revisado la palabra del Señor. ¿Sí? Ahora, vamos acá y vamos a seguir, dice, para que por medio de qué, por medio de esas promesas, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina y nos libremos de la corrupción que está en este mundo por causa de los malos deseos. Todo empieza en la concupiscencia del hombre, ¿sí? En los malos deseos. ¿Cómo nos alejamos de los malos deseos? ¿Cómo entendemos el sábado? ¿Cómo entendemos que Dios quiere que nosotros hagamos una reforma en nuestras vidas? A través de el estudio de la palabra de Dios. No hay otra forma. Y es el Espíritu Santo que a través del estudio de esa misma palabra es la que nos va a hacer que cada uno de nosotros participemos de ¿qué? De la naturaleza divina. Y si vamos a participar de la naturaleza divina, entonces tenemos que moldear el carácter al carácter de Cristo. Porque esa es el que participó totalmente de la naturaleza divina. Ahora, pero para llegar a los acontecimientos finales, primero la iglesia tiene que ser sellada. ¿Sí? Voy acá un momento. Ajá. Ya, vamos a... Ok. Gloria a Dios. Pero, ¿qué significa que la iglesia va a ser sellada? Vamos a ver, hermano Guillermo, ¿qué es un sello? Vamos a hablar un poquito por allí. ¿Qué es un sello, hermano? ¿Qué define un sello? Sello es, digamos, una garantía, una evidencia de que algo se concreta, o sea, se establece, Ajá. Vamos a hablar un poquito aquí. Un sello. ¿Qué característica tiene un sello? Primero, es una imagen que está, ¿verdad? En un objeto, ¿verdad? Puede ser de madera, y esa imagen se lleva a cabo y se plasma en un papel. ¿Ok? Y eso es un sello.
Pero dentro del sello Hay tres elementos, hermano. hay tres elementos, está el nombre o a quién pertenece, ¿verdad? Por ejemplo, el sello de una empresa, ¿sí? Eso es un sello. Ahora, dentro de ese está, ayúdenme hermano Ramón, ¿cuál es el otro elemento? Su título. Sí. Ajá, título, correcto. El Señor es el creador. Y territorio. Y territorio. El tercero es el territorio. Ok. En el caso de una empresa, dice si está en el Vigía, si está en Mérida, si está en Venezuela, ¿verdad? O si está en otra parte del mundo. Ahora, ¿en dónde podemos ver nosotros estos tres elementos? Lo vamos a ver en Éxodo 28. ¿Sí? Vamos a revisarlo rápidamente. Los días, todo. Sábado. Amén. Éxodo 28, no buscar aquí. Sí, vamos a revisarlo rápidamente, por favor, hermano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es día de reposo del Señor tu Dios. Siga leyendo. No hagas ningún trabajo en él, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu vente, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Amén. Porque en 6 días hizo el Señor la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. El primer elemento que hay es el nombre de quién pertenece el sello, y ahí dice que es el Señor Dios. El segundo elemento, vamos a verlo. Elemento. El nombre, el Señor Dios. ¿Ok? El segundo elemento es el título. Creador. El creador, sí, como creador. Y el título es el creador. Vamos a verlo rápidamente. Y el territorio dice nada más que es los cielos y la tierra. Ahí está cómo definimos que eso es un sello. Ahora, lo que no hemos entendido hoy todavía, que el sábado es un sello de Dios. Ezequiel 20:20, si no me equivoco, nos muestra 20:12, perdón, 20:12, si no me equivoco, estoy 20:12. 20:12. Ahí esto nos lleva a Ezequiel 20:12. Es ese, esa es la cita, 20:12. Vamos a leerlo, por favor. Dice, les di también mi sábado para que fuese una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifica. Amén. Ya hemos revisado, ¿verdad? Hemos revisado qué es un sello, hemos revisado qué lleva un sello y cuál es el sello de Dios. Ahora vamos a verlo en Apocalipsis 7, 1 y 2, ¿verdad? ¿Quiénes son esos y cómo van a ser sellados? Vamos a verlo, por favor. Apocalipsis 7. Y mire, cuando yo revisaba esto, hermano, creo que ya es como la segunda vez o tercera vez que lo estoy revisando con respecto a los 144.000. Amén. ¿Sí? Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Ya, un momento, hermano, disculpe. Comienzo desde el 1 del 2. A partir de ahora, para que no nos caiga por sorpresa, estamos predicando de perfección. Estamos predicando de perfección de carácter. Sí, la perfección del carácter. A la imagen de Cristo. Amén. Nada más. Esto es un estándar alto. Esto es un estándar alto, hermano. No es tan fácil, no es tan No es tan fácil. Vamos a verlo como lo dice la Escritura. Léele, 7.1, ¿no? Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra, Ven. que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y le dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles,
hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Voy a hacer un paréntesis acá, ¿sí? Porque aquí la Biblia nos está mostrando que en los últimos acontecimientos de la tierra, Dios va a sellar a su pueblo. Y esto rompe la tesis, ¿sí?, del rapto de la iglesia. ¿Por qué rompe la tesis del rapto de la iglesia? Porque para estos acontecimientos Dios va a sellar, pero no dice que se va a llevar. Una cosa es que yo selle o firme algo, ¿verdad?, y lo mantenga aquí, y otra muy distinta es la tesis de que la iglesia será arrebatada o llevada. Esta parte de la escritura no lo han entendido muchos hermanos que creen todavía en la tesis del rapto, ¿sí? Y es importante decirlo por la calle del medio. Vamos a seguir a ver algo, porque aquí nos dice que hay un ángel, ¿verdad?, que le dice a los 4 ángeles, ¿sí?, que están alrededor de la tierra, deteniendo los vientos, deteniendo la ira de Dios, que viene sobre la tierra, ¿sí?, y le dice: deténganse hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. ¿Sí? O sea que ahí está hablando de un tiempo y de un momento, y que de ahí en adelante hay otro momento, vamos a decirlo así. Pero ahí empieza la Biblia a hablarnos de algunas personas que van a ser selladas, ¿sí? Vamos a leer el versículo 2, por favor. Versículo 2. Sí. 7:2, Apocalipsis. Dice: y le dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ok, vamos a hablar un poquito del sello en la frente. Está la frente, ¿correcto, hermano? Ahora, vamos a dibujar, que yo soy muy mal dibujante. Quedó bonito, ¿verdad? Lo hicimos pelón, como yo. Bueno, ¿qué hay en la frente? Además del pelo, bueno, yo no tengo mucho, pero ¿qué hay en la frente, hermano? ¿Qué hay en la frente? Piel. Después de la frente, después de la piel, y después del cráneo, el cerebro. El cerebro. Es un órgano. ¿Ok? El cerebro es un órgano. Porque acordémonos que en la Biblia hay mucha simbología. No necesariamente, a ver, yo siempre lo he predicado, gracias a Dios. Yo le digo: hermano Nelly, párese un momentico, disculpe, párese, hermano. ¿A Nelly se le ve el Espíritu Santo? No se ve. Gracias, hermano. Y la Biblia dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Lo dice así, ¿verdad que sí? Ahora, ¿será acaso que solamente va a haber un sello en el día de Pentecostés y en el día cuando el ángel vaya a sellar a los hombres, al pueblo de Dios? ¿Será acaso? ¿O será acaso que ese sello es visible con el 666, el de la bestia, estoy hablando, y el sello de Dios va a ser otro? ¿O cómo va a ser? Bien, aquí está nuestra mente, pensamiento Y acción, emoción sentimiento. y acción, dice el hermano. Vamos a poner acción también. A eso es nuestro cerebro. Yo no sé, Claro. lo que comenté este rato, hermano, el cerebro que se puede colocar aquí es un órgano. Ajá. La mente es una función, y usted lo explica. Exacto. Ah, bueno, sí, está muy bien. Mente. Bueno, ok, bueno, lo hacemos así. Ok, él lo está explicando bien. Cerebro, mente, pensamiento, emoción, acción. Sí, el cerebro es un órgano. Exacto. Esto es un órgano. Vamos a colocar aquí. Órgano. Y la mente es una función. Y en el cerebro existe
la mente, que es una de las funciones del cerebro. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es ese grupo de personas que van a ser sellados y qué características van a tener? Y en la única parte que habla de los 144,000, aparte del capítulo 7, es el capítulo 14 de Apocalipsis. Vamos a ver. Vamos a ver las características de estas personas. ¿Sí? Pero antes de ver las características de estas personas, vamos a ir a Joel. Joel. Gloria a Dios. Se me perdió la cita, ayúdenme. Joel. Antiguo Testamento, Joel. Joel 2:21. Joel 2:21. ¿Cuál leemos primero? Vamos a leer Joel 2:21, versículo 28 al 32, para que veamos cómo el profeta Joel, Dios le permitió profetizar con respecto al tiempo del fin en lo que hoy se llama, o lo que hemos llamado, la lluvia tardía. ¿Sí? Vamos a ver, por favor. Después de esto derramé mi espíritu Amén. sobre toda carne. Sus hijos veían profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra. Amén. Sangre y fuego, columna de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá Escuchen bien salvación. esa palabra, porque esa es la palabra clave para entender un poquito esto. Monte de Sión. En el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha prometido, y entre los sobrevivientes a quien Él llama. Amén. Yo creo que aquí, sin embargo, lo vamos a decir, ¿verdad? No es necesario explicar quiénes son los israelitas hoy, pero vamos a tratar de explicarlo, ¿verdad que sí? Sabemos a través de la parábola de los labradores injustos, ¿sí? que está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Sabemos que a través de esa parábola el Señor describe que el pueblo de Israel ya no es el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Ya no es aquel Israel de linaje, sino que es todo aquel que en él cree. En la carne. ¿Sí? Ok, ahora, hoy Pero el Israel como nación, el Israel como nación. pero porque todos somos el Israel espiritual. Exactamente. Los que siguen el linaje de Cristo Jesús. Porque somos israelitas. Exactamente. ¿Sí? Ok. Entonces ya entendemos que los israelitas de hoy son todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, que no solamente creen, sino que obedecen los mandamientos de Dios, y en el tiempo del fin van a tener la fe de Jesús, ¿sí? Y el testimonio de Jesús. Ahora, pregunto yo, ¿qué más dice el capítulo 14 con respecto a estos 144,000? Vamos a leerlo, por favor. A partir del primer o del Entonces miré Versículo 1. y vi el Cordero de pie sobre el monte de Sion. Ya vaya, porque aquí se está repitiendo una palabra. Aquí se está refiriendo el monte de Sión, característica de estas personas que van a ser selladas. ¿Sí? Vamos a seguir a ver las características. Y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre Cristo en su frente. Déjame ver un momentico. En el capítulo 7, voy a borrar un momentico. En el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, veíamos que había un ángel que iba a sellar. Capítulo 7 de Apocalipsis, ¿verdad? Y el capítulo 14. Vemos que aquí iban a sellarlo, los iban a sellar. Iba en progreso. ¿Cómo? Iba en progreso. Pues, Exacto. hacia Y aquí ya fueron sellados. ¿Estamos viendo eso, sí? Ok. Eso es lo primero
características que estamos viendo. ¿Qué más estamos viendo? Que estaban en el monte de Sión. Otra, esto es, digamos, características que nos ayudan a entender quiénes son esos 144,000. Vamos a seguirlo viendo. Lea por aquí, hermano, por favor. ¿Qué versículo? El 1. El 1 siga. Dice, entonces miré y vi al cordero de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que que tenían. tenían el nombre del cordero y el nombre de su padre escrito en su frente. Amén, gloria al Señor. Hace rato veíamos en Joel, la cita de Joel, ¿cuál era? Joel 2:21, ¿verdad? Y revisamos hasta el 28, ¿correcto? Sí, ok. ¿Verdad? Veíamos que Joel hablaba del monte de Sión. ¿Sí? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, al cual él habrá llamado. Ok, hay otra parte que también nos llama la atención, Remanente. que es remanente. ¿Qué es el remanente? ¿Ok? El remanente en el monte de Sión. Ahora, siga leyendo Joel, hermano, versículo 28, por favor. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos de ella profetizarán. Déjamelo ahí un momentito. ¿De dónde sacamos nosotros los adventistas? ¿Sí? Porque esto es de nosotros. De que el Señor va a derramar de nuevo el Espíritu Santo. Pero no cualquier derramamiento, porque a lo mejor nosotros ya hemos sido llenados por el Espíritu Santo, sino un derramamiento diferente. Un derramamiento como el día de Pentecostés, donde estaban reunidos y de ahí salieron 3,000 y 5,000 fueron bautizados, dice la Escritura. Un derramamiento donde se pudieran haber milagros, en donde empezaría el fuerte pregón de la iglesia, donde empezaría la evangelización total y mundial, en donde se prepararía al mundo a través del mensaje de los 3 ángeles. Se abonaría el terreno para la venida del Señor Jesucristo, donde todo el mundo supiera la verdad de las cosas. El tercer Elías. El tercer Elías, correcto. Pero esos 144,000, y por eso dije que íbamos a predicar perfección. Amén. Tienen que ser personas que estén bajo ¿qué? Vamos al versículo 4 de Apocalipsis 14, 4, y vemos otra característica de los 144,000 que sabemos hoy nosotros, para la gloria del Señor, que no son israelitas de nacimiento, de linaje, sino que están esparcidos por toda la tierra. Y que no solamente pertenecen a la iglesia militante, sino que pertenecen a una iglesia triunfante y al remanente de Dios en la tierra. Vamos a ver. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Amén. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y esto tiene muchas connotaciones, porque vírgenes no quiere decir que son personas que nunca han tenido pareja. Sí, no creamos eso por ningún momento. Y la palabra virgen aquí se refiere a que han estado en la doctrina correcta. Eso significa ser virgen, ¿sí? En la doctrina correcta, que es la doctrina bíblica, que hoy conocemos que la doctrina bíblica más ajustada a la Escritura es la doctrina adventista, para la gloria del Señor. Ahora, vamos a seguir acá, porque hay una pregunta que se plantea, es que en ese tiempo estaremos en el valle de la indecisión, ¿sí? En ese tiempo estaremos en el valle de la indecisión, ¿y a quién adoraremos? ¿A quién? Perdón. ¿A quién adoraremos? Sabemos ya, desde la semana pasada estuvimos hablando de la bestia que sale del mar,
y de la bestia que sale de la tierra. Hemos definido que la bestia que sale del mar, ¿sí?, como muchedumbre, como muchas personas, lo indica la Escritura, es la Gran Babilonia, ¿sí?, que es el papado. Y hemos determinado que la bestia que sale de la tierra, a través del mapa mundi que hicimos la semana pasada acá, y determinamos geográficamente cuál es ese país que puede ser la potencia mundial y que cumple el papel profético, ¿sí?, y es los Estados Unidos, ¿sí? Ya hemos determinado eso, pero ¿a quién adoraremos? A ver, revisemos rápidamente. Cuando Daniel y sus compañeros, el rey Nabucodonosor, ¿sí?, les presentó la estatua y ellos le dijeron que tenían que adorar esa estatua, y ellos permanecieron firmes, ¿sí? Ellos demostraron que estaban confiando y creyendo en el verdadero Dios, y que, como dice la misma Escritura, y aun si no nos salva. Y es algo interesante cómo ellos creen y confían y tienen la certeza de que Dios, a pesar de que ellos murieran, pues iban a estar con el Señor, ¿sí?, en algún día, en un momento que Dios permita, ¿verdad que sí? Después de lo que tenga que acontecer, después de la muerte, ellos iban a ver al Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿verdad? Entonces, vemos cómo por segunda vez se les hace hincapié de que adoren, y ellos van a un horno de fuego. Y es porque la iglesia va a pasar por el fuego, va a pasar por la prueba, va a pasar por el masaje, ¿sí?, va a pasar por la tribulación, ¿ok? Y vamos a ver a quién adoraremos. Vamos a Apocalipsis 13:13, por favor. Pero antes de eso, disculpe, vamos a Daniel 7:25. Vamos a Daniel 7:25. Dice: y hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, que quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Hay algo interesante que dice el folleto acá, y lo voy a leer textualmente. Dice, estamos en el día martes 18, ¿a quién adoraremos? Y hay una parte que dice: la crisis del COVID-19 nos mostró que de la noche a la mañana nuestro mundo puede convertirse en un lugar diferente. Se cree, yo lo creo, eso fue un experimento para ver cómo reaccionábamos como humanidad, como sociedad a una crisis, ¿sí? Y dice: aunque no conocemos los detalles que conducen a la marca de la bestia, no es muy difícil imaginar. El mundo es muy inestable y, por cierto, con la asombrosa tecnología que existe actualmente, la Biblia advierte que puede llegar a suceder más rápidamente de lo que ahora podríamos imaginar. Eso es para que veamos, digamos, en dónde estamos y para dónde vamos, ¿sí? Eso fue un experimento, pero eso puede volver a suceder de una forma o de otra, ¿sí? Puede ser a través de leyes que sabemos proféticamente. Ya la hermana Elena de Guay ha hablado sobre lo que es los decretos dominicales, ¿sí?, en donde colocan el falso día de adoración como el domingo, y eso ya hay una movida grande. Incluso esta semana salió el amigo del hermano Leo, colocó un TikTok, ¿sí?, que colocaste de lo que decía la Papa, Sí. que es necesario colocar normas puntuales, ¿verdad? No es la palabra, pero más o menos eso fue lo que quiso decir, en donde se tiene que haber un día de descanso, y ese día es el domingo. Y como Polonia aprueba ya, hoy aprobó ya, o sea, ya está aprobado, como Polonia ya aprobó que el día domingo no se debe trabajar. ¿Sí? Ya esos son acontecimientos, movimientos de aquí, movimientos de allá, que se vienen perpetrando para una posible ley dominical. Sabemos que el protestantismo americano tiene una agenda que se llama Project Presidential
2025, disculpen mi mal inglés, ¿sí? Pero dice Agenda Presidencial 2025, es donde quieren colocar a una persona que todos sabemos, no vamos a hablar de política, ¿sí? Para restablecer el orden, y ese orden va a ser de una manera muy violenta, a través de leyes fuertes, como que hablábamos hace rato de las leyes, que estábamos hablando que son muy crudas, muy fuertes. Así van a ser las leyes, en donde se va a colocar una religión por la fuerza, ¿sí? Una religión acorde al protestantismo, una religión acorde al papado, ¿sí? En un ecumenismo total, ¿sí? Y luego se va a expandir a todo el mundo. Y eso en parte es lo que hemos entendido y lo que hemos creído que es la marca de la bestia, o la imagen de la bestia, ¿sí? Que se la da a la otra bestia para que cumpla lo que Dios ha permitido que se vaya a cumplir en la profecía, ¿verdad? ¿Eso es por las buenas o es que? No, eso es por las malas. Y todo por las malas no es de Dios, porque Dios respeta el libre albedrío. Ah, pero también por las buenas me ganan poder, ¿no? Por las buenas algunas. Hermano, dame ahora, disculpe. El tiempo de terminar esta noche. Ya se Está. Wow. Bueno, hermano, Fíjese lo que usted sí. acaba de decir sobre el nuevo orden mundial, ¿no? Ajá. La visita del presidente ruso a Corea del Norte, ellos hablaron sobre eso, sobre el nuevo orden mundial. Entonces ellos prácticamente, ellos rechazan el nuevo orden mundial, entre comillas, ¿no? Sí. Pero fíjese usted qué fue hacer el presidente ruso a Corea. Bueno, Porque Rusia está en guerra con Ucrania. además de Ahora Israel le insinuó la guerra al Líbano con la destrucción que hizo en Palestina. correcto. Entonces esto Se va globalizando el problema, ¿sí? Va entrando en una crisis global total que no tiene. y ahí no es donde tiene va a entrar el Papa a decir lo que hemos hablado, hermano Pacho. paz y seguridad. Paz y seguridad. Bueno, hermano, el Señor lo bendiga. Esperemos en el Señor que nosotros seamos, Catherine, ven acá, que nosotros seamos como ese niño, ¿sí? Ahora sí. Ese niño que en España, ven Catherine, ven. ¿Cómo te metió? A ver, Catherine, ¿qué sucedió en España Date. el 14 de mayo del 2024? Dígame. El 14 de mayo de 2024 hubo un incendio en un edificio en España donde un niño con su madre y su hermanita Dígame. estaban ahí en uno de ese edificio tenía 5 pisos. Hubo un incendio en uno de los pisos. Se fueron a una habitación donde había menos fuego. Y entonces el niño, se mantuvo al teléfono con los bomberos para que los pudieran localizar rápidamente. Y así el niño salvó a su mamá y a su hermanita. Bien. El niño salvó a su mamá y a su hermanita, ¿por qué? Porque sabía qué hacer. Sabía qué hacer. Y esa es la moraleja de la escuela sabática del día de hoy. Esto lo hemos sacado de la escuela sabática live, ¿sí? Por eso es que tomé la niña. Porque nosotros, si no estudiamos las escrituras y no sabemos qué hacer, y no sabemos cómo desenvolvernos, y no sabemos qué es lo que viene, entonces nos va a quemar el fuego. La ira de Dios. Bueno, hermano, hasta aquí la escuela sabática. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Espero que le haya servido de mucho. Y bueno, aquí estamos, aquí seguimos.